Aquí estamos en una nueva invitación de la Fundación Porque Hacemos Arquitectura, que en este caso hemos convocado a la sociedad a hablar sobre el patrimonio cultural. Y queremos, como siempre hacemos en primera instancia, agradecer la colaboración inmediata, desinteresada y generosa del destacado profesional y amigo Enrique Sani. Enrique, te voy a decir Quique, como es tu nombre profesional en el ambiente de los especialistas en conservación, restauración y patología de los materiales. Y hoy modera esta reunión la arquitecta magíster también en conservación y rehabilitación del patrimonio, Vanina Dalvit, con años de experiencia en la docencia universitaria, en el rubro específico de la conservación en el patrimonio, en el ejercicio profesional. Así que es un lujo tener en la sala a Quique como disertante y a Vanina como moderadora. Yo voy a dejar que Vanina lo presente a Quique. Yo quiero contarles que con esto estamos presentando el inicio de las actividades vinculadas al eje temático patrimonio cultural que la Fundación está llevando adelante, entre otros ejes de trabajo. Al final de la presentación vamos a tener unas breves palabras de algunos invitados que están aquí en la sala, que representan organizaciones que les ha interesado particularmente el tema, así que los vamos a escuchar 2 minutos. Calculo que la reunión va a estar en el término de 1 hora, y vamos a cerrar la invitación de hoy con un temita que vamos a proponer en próximas salidas, que está vinculado a este tema del patrimonio, que es el relevamiento de edificios con sistemas, con escáner con nube de puntos. Ese es un tema que estamos preparando. Nos acompaña en esto la empresa consultora de Buenos Aires, Miller Co., y nos van a mostrar en 3-4 minutos unos detalles sobre esta cuestión, que nos van a dejar interesados en el tema. Hoy entonces la invitación es siguiendo las líneas de nuestro invitado habitual, el arquitecto Gustavo Restrepo, que desde Medellín nos decía el otro día: la ciudad es de los ciudadanos. Creemos que nada mejor y nada más indicado para defender, conservar, promover y cuidar el patrimonio cultural que si está defendido, cuidado y promovido por los mismos ciudadanos, por la sociedad en general. Y esto apunta directamente al leitmotiv de nuestra fundación, que es la construcción de sociedad. Hoy vamos a hablar no solamente de patrimonio arquitectónico, el término patrimonio cultural vamos a englobar al patrimonio tangible, intangible, a los edificios, a los sabores, a los paisajes, a la música, a las personas, al urbanismo, a todo lo que tenga que ver con el patrimonio, que en esto Quique se va a explayar con toda solvencia. Entonces los dejo con Vanina, que va a hacer la introducción de la presentación de hoy, y nos vemos al final para el cierre. Muchas gracias a todos y a la gente que vino, que se anotó desde 16 provincias y desde Paraguay, Venezuela, Ecuador, Guatemala, España y Ohio, Estados Unidos. Muchas gracias. Vanina, tú ya la sabes. Muchas gracias. Gracias, Orlando. Bienvenidas a todas y a todos. Voy a empezar contándole algunos antecedentes de Enrique. Seguramente muchos de ustedes ya los conocen, pero voy a estar brevísima. Enrique es egresado de nuestra Universidad Nacional de la Facultad de Arquitectura. Es autor de 7 libros sobre patología edilicia, además de papers y otras publicaciones académicas. Es profesor de grado y posgrados en varias universidades nacionales e internacionales. Es investigador de CSIC, bien, y bueno, obviamente tiene una amplia experiencia en una obra que todos apreciamos muchísimo. Así que, Enrique, muchísimas gracias por aceptar estar hoy aquí con nosotros y preparar esta presentación. Agradecemos también a todos los interesados que se han inscrito y han dejado preguntas. Queremos hacerles saber que hemos leído todas y cada una
que nos han dado un universo de los intereses que ustedes están presentando y serán tenidas en cuenta para próximas propuestas que hagamos. Algunas están contempladas dentro de la presentación de Enrique y otras abrirán unos nuevos rumbos o nuevas perspectivas para lo que haremos en un futuro. Déjenme contarles a través del abstract que Enrique preparó un poco la introducción hacia su presentación y vamos a luego dejarlo que él diserte. Bueno, el título de la conferencia: Sustentabilidad del patrimonio, evaluación de un índice de sostenibilidad del desarrollo. Una correcta gestión del potencial de desarrollo del patrimonio cultural debe basarse en su sostenibilidad. La misma requiere un equilibrio entre la rentabilidad actual y su preservación, de modo de asegurar su permanencia en el tiempo. La conservación patrimonial no solo implica protección frente a agentes degradadores, sino también exige políticas y acciones que garanticen su cuidado frente a los desafíos de hoy y los impactos de la globalización, el descuido y la sobreexplotación, e invirtiendo en procesos de valorización y revitalización que establezcan las condiciones debidas para que el patrimonio cultural prospere y pueda ser legado a las generaciones por venir. Estos pilares de la acción pública constituyen la base para la sostenibilidad del patrimonio y su capacidad de contribuir a formas más sustentables del futuro desarrollo humano. Gracias, Enrique. La pantalla es toda tuya, ya puedes compartir. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar. Voy a compartir la pantalla a ver si ven bien ahí. ¿Se ve bien ahí la pantalla? Perfecto, Enrique. Bien, perfecto. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la organización por haberme invitado. Es un honor para mí poder estar acá. Y fundamentalmente agradecer a todos los asistentes porque en esta época del año, estábamos comentando recién, es difícil ponerle el hombro, poner el esfuerzo después de trabajar todo el día. Es quizá la época más ocupada que tenemos todos en el año para poder estar acá. Así que, bueno, muchas gracias porque sin ustedes nada de esto tendría sentido. La charla esta de hoy, que como bien decía Vanina, lleva por título Sustentabilidad del Patrimonio, trata concretamente sobre la evaluación de un índice de sostenibilidad para el desarrollo. Y antes de comenzar, yo quisiera empezar, ya que vamos a hablar de patrimonio, haciendo una brevísima introducción. Si me disculpan un segundo, saco, me aparecen carteles acá. Una brevísima introducción y definiendo qué es el patrimonio, ¿no es cierto? Etimológicamente, el patrimonio proviene del latín patris, padres, y monium es herencia, legado. Se podría decir que el patrimonio es lo que heredamos de nuestros padres. En realidad es un sentido un poco más amplio que ese, el que cubre el espíritu del patrimonio, y de eso vamos a ir hablando ahora. Vamos a ir hablando, si es que yo puedo pasar la diapositiva. Ahí está, pasó todas de golpe. Bueno, yo les puse acá en la diapositiva que el patrimonio cultural en su sentido más amplio es a la vez un producto y un proceso que suministra a las sociedades un caudal de recursos que se heredan del pasado, se crean en el presente y se transmiten a las generaciones futuras para su beneficio. Desde este punto de vista, y cuando hablamos de producto, ya lo vamos a ver, y como bien dijo Orlando en la introducción, abarca todo tipo de bienes culturales, no solo bienes materiales, sino también lo que llamamos patrimonio intangible. Pero también es un proceso y es una transferencia desde quienes lo crearon, pasa por nosotros y tiene que llegar en las condiciones lo más intactas posibles a las futuras generaciones. Porque el patrimonio es un documento que cuenta el estado de una sociedad, de una cultura,
el estado de la técnica, del saber a un momento determinado. Y como tal, es realmente un testimonio que merece ser transmitido y debe ser transmitido en las condiciones más intactas posibles, sin adulteraciones. Yo me quedo con esta frase del Perito Moreno, un poquito en contraste con la definición en latín de la etimología de patrimonio, lo que heredamos de los padres. Dice el Perito, no heredamos el patrimonio de nuestros padres, lo tomamos prestado de nuestros hijos. Eso habla de la obligación que tenemos de mantenerlo y preservarlo en el estado más intacto posible. Decíamos recién que este patrimonio lo podemos clasificar en patrimonio material, tangible, o patrimonio inmaterial o intangible. El patrimonio intangible es todo aquello que no es construcción física, ¿no es cierto?, pero que incluye desde gastronomía, como decía Orlando recién, literatura, música, costumbres y tradiciones. Si yo les pregunto a los amigos bolivianos el carnaval de Oruro, o a la gente del norte la fiesta de la Pachamama, o si hubiera alguien de Nueva Orleans, ¿qué pasa con los entierros y la música durante los funerales? Son todas ceremonias que identifican a un lugar, que hacen que la comunidad de ese lugar sienta que tiene las mismas raíces, que se sienta hermanada, que sienta que tiene algo que lo representa. No se puede tocar, no se puede palpar, pero sí se puede sentir. Con respecto al patrimonio material, lo podríamos dividir en patrimonio natural y cultural. A su vez hay subdivisiones. Dentro del patrimonio natural hay patrimonio, no sé, subacuático, por ejemplo. Nosotros como arquitectos nos vamos a concentrar especialmente en el patrimonio cultural, y dentro del patrimonio cultural en el patrimonio arquitectónico. Pero todo lo que digamos hoy acá vale en realidad para todas las otras clasificaciones de bienes patrimoniales. Y vamos a empezar, no se me asusten porque son 1 o 2 diapos nomás así escritas largas, pero vamos a empezar con alguna consideración básica. La noción de patrimonio es importante para la cultura y para el desarrollo porque constituye el capital cultural de las sociedades contemporáneas, contribuye a la revalorización continua de las culturas y de las identidades, y es un vehículo importante para transmitir experiencias, aptitudes y conocimientos entre generaciones. A esto me refería recién con que dejan testimonio del estado de la cultura, de la sociedad, del saber, de la técnica, de la ciencia, para la posteridad, de cómo estaban las cosas. Es una radiografía de cómo eran las cosas al momento de la construcción de este patrimonio, si es que hablamos de patrimonio arquitectónico construido, ¿no? Es fuente de inspiración para la creatividad, la innovación, pero fundamentalmente, fíjense ustedes el párrafo final, puede también enriquecer, no puede, lo hace, seguro, yo sacaría la palabra puede, enriquecer el capital social conformando un sentido de pertenencia individual y colectivo que ayuda a mantener la cohesión social y territorial. Esto es lo más importante que tiene el patrimonio, que un grupo de personas, una comunidad no necesariamente geográfica, no necesariamente, aunque puede serlo por supuesto geográfica, sientan que hay algo que los representa, que los une, que los antecede. Yo me imagino qué habrán sentido, siempre pienso lo mismo, qué habrán sentido los neoyorquinos. Lo sintió todo el mundo, por supuesto, ¿no? Porque ya excedía a Nueva York. Pero me pongo en la piel de un neoyorquino. ¿Qué habrá sentido el 12 de septiembre del 2001, al día siguiente del atentado de las Torres? Levantarse, ir a la bahía del Hudson y mirar el perfil de Manhattan y no ver más el perfil de las Torres. Porque uno veía el perfil de las Torres y en el outside y era Manhattan. Aunque lo viera en blanco y negro, como
sombra y luz, digamos, un claroscuro. Yo me imagino que debe ser como despertarse después de tener un accidente muy grave y mirarse al espejo al día cuando salís del hospital 3 meses después y verte por primera vez al espejo y ver que no tenés más la nariz o las orejas. No te reconoces. El patrimonio cultural, arquitectónico, todos, perdón, me corrijo, todos, lo que hacen es que nos reconozcamos como pertenecientes a un grupo, a una comunidad. Yo decía que no necesariamente tiene que ser geográfica, puede serlo obviamente. Para los cordobeses, a ver, Córdoba, si le sacáramos la cañada, supongamos que la entubamos a la cañada y llevamos el desagüe, sigue cumpliendo su función y arriba pavimentamos, hacemos una losa de hormigón y hacemos una avenida para mejorar el tránsito. ¿Cómo nos encontraríamos los cordobeses? Si la cañada nos representa, si la cañada es Córdoba, si cuando yo estoy afuera y veo una foto de la cañada le puedo contar al mundo, esto es mi lugar, este es mi lugar en el mundo. Y cuando te encontrás con un cordobés viajando por el mundo y te lo encontrás en la otra punta del mundo, te sentís hermanado porque, entre otras cosas, tenés la cañada. O el obelisco en Buenos Aires, o la Torre Eiffel en París. Y yo estoy nombrando monumentos que, que tienen un valor simbólico, además de cualquier otro valor que tuvieran, que ya vamos a hablar también de eso. Pero como hito, hace que uno se sienta perteneciente a una comunidad, que yo decía puede no ser necesariamente geográfica. Una comunidad puede ser religiosa y sentirse representada por algo, ¿no es cierto?, por algún objeto de valor patrimonial que representa a ese sector de la comunidad que tiene esa creencia y que no nos representa tal vez a los que no pertenezcamos a esa religión, por ejemplo. O determinados grupos sociales que tienen algún interés cultural en algo y que se sientan representados por algo que para ellos sea muy importante. En Japón hay una ceremonia muy tradicional, yo soy un apasionado de la cultura oriental, especialmente de la japonesa, una ceremonia muy tradicional que es el Shinto. El Shinto consiste en la renovación de las construcciones históricas, patrimoniales, de madera, pero no es solamente ir a cambiar tablas podridas o con degradación o con ataque de hongos o de insectos. Es una ceremonia, y es una ceremonia religiosa, el Shinto. Así como forma parte del patrimonio del edificio al que se le cambian las tablas, forma parte de la tradición japonesa la ceremonia del Shinto. Y tal vez sea más importante la propia ceremonia y la tradición de ir todos los años a cambiar la tabla que la propia tabla que se cambia o que el propio edificio que se está manteniendo. Por otra parte, el patrimonio cultural ha adquirido una gran importancia económica para el sector del turismo en muchos países, al mismo tiempo que se generan nuevos retos para su conservación. Y acá viene el tema, alguien había formulado alguna pregunta sobre la globalización y el patrimonio, y desde el punto de vista del turismo, con la globalización, la facilidad para viajar que se ha dado en las últimas décadas, en donde explotó el turismo y todo el mundo ha tenido posibilidades que antes, generaciones anteriores, no tenían facilidades para viajar y conocer el mundo. También esto que es bueno porque hace que se divulgue el patrimonio, que se enriquezca la cultura y que se transmita la cultura de cada lugar, pero también pone en riesgo el patrimonio. Y si no, pensemos en cosas como estas, ¿no es cierto? Es muy bueno tal vez para Venecia, y seguramente lo es, y es una fuente de ingresos enorme que pare un crucero de estos y bajen 3.500 pasajeros y 1.700 tripulantes. Pero de golpe tenés 5.200 personas que está bueno que van a consumir, que van a ir a los bares, que van a contratar guías de turismo, que van a hacer paseos en góndola, que van a comer en un restaurante y que van a hacer compras de souvenir en las tiendas. El desarrollo económico es importantísimo como fuente de ingresos, pero ¿cómo altera esto? ¿Cómo contamina esto? Y estoy hablando de contaminación ya no solo de tipo física, al agua, a los canales. Ustedes vieron ahora con la pandemia y la cuarentena que habían aparecido peces, delfines y cosas raras
no cosas raras, raras en el sentido que no se las ve nunca, en muchos lugares del mundo, entre ellos en Venecia. Pero hay hasta incluso contaminación visual, porque si uno ve una foto, no sé, de la plaza y la torre del reloj en la Plaza San Marcos, en Venecia, y tener el crucero de fondo, de foto, digamos, está invadiendo lo que llamamos el área de amortiguación del patrimonio, ¿no? Esto es en Petra, en Jordania. Y cuando tenemos una multitud de turistas y cada uno toca y raspa y si puede se lleva un pedacito de piedra, nunca entendí bien para qué hacen con esos pedacitos de cosas que se llevan. Probablemente los terminen tirando, pero mientras tanto los van sacando. Es una especie de robo hormiga o de depredación hormiga. ¿Cómo podemos sostener esto en el tiempo? Por eso la combinación acertada, como todas las cosas en la vida, ¿no? Buscar ese punto de equilibrio justo entre conservar el patrimonio y hacer un desarrollo sostenible del mismo, pero también obtener la rentabilidad que éste permite, requiere no solo protección frente a condiciones ambientales adversas y a daño intencionado, y acá están los agentes degradadores del patrimonio, ¿no es cierto? Porque los agentes degradadores no son solo mecánicos, sismo, asentamientos, no son solo climáticos, infiltración de humedad, formación de hongos, no son solo biológicos, ataque de insectos, de aves, excrementos que se acumulan, no son solo la acción del hombre, vandalismo, por ejemplo, robo de objetos, sino que también, aparte de proteger frente a todas esas condiciones y al daño intencionado y al vandalismo, también hay que brindar un cuidado constante y una renovación permanente. Y con este tema de la renovación, ya me quiero ir metiendo en otro aspecto de la conservación del patrimonio, de la preservación y del desarrollo sostenible. Porque todo enfoque que mire solo al pasado correrá el riesgo de convertir al patrimonio en una entidad rígida y congelada que perderá su pertinencia para el presente y para el futuro. Miren, hay como una tendencia a veces, o un mito urbano, digo yo, son estas cosas que todo el mundo repite y cree que porque todos las repiten está bien, de convertir todo lo que sea patrimonio en museo. No hay por ahí cosa más rígida y más congelada a veces que un museo. No estoy en contra de que haya un museo, que se entienda bien lo que digo. Digo, no todo el patrimonio puede convertirse en museo. El patrimonio tiene que ser revitalizado, tiene que ser renovado con actividades, y hay cartas internacionales, no me acuerdo en este momento la carta y el año, lo tengo por algún lado, pero que hablan de usos compatibles. En la medida que lo carguemos de actividades al patrimonio, que se use, que vaya gente, que viva gente, que trabaje gente en él, el patrimonio se va a cuidar. En la medida en que nosotros pretendamos conservarlo como una pieza de museo en sí misma, sin actividad, o con actividades que no atraigan, corremos el riesgo de esto, de que el patrimonio nadie lo cuida porque nadie lo usa. Pasa en algunos centros históricos en donde está vacío el centro histórico. Y bueno, cuando no se cuida, terminan cosas como estas, ¿no es cierto? Vandalismo, degradación por intemperismo, por acciones mecánicas, por climatológicas, por lo que sea. Y cuando hablamos de centros cargados de vida, yo busqué acá la torre esta, la foto esta de la torre del reloj y de la puerta de ingreso al centro histórico de Cartagena de Indias, en Colombia. No vamos a discutir, no es mi intención de ningún modo, no muestro para eso la foto, si está bien, si ha sido bien restaurado, si ha sido mal restaurado, si lo pintaron al látex, todas esas discusiones son para otra charla, no para esta de hoy. Que la podemos dar a esa discusión después también. Lo que yo quiero significar, y todos los que hayan ido, el otro día estábamos hablando con Orlando de Cartagena de Indias, y hablábamos de lo vivo que está ese centro, lleno de gente, paseos en carruaje, lleno de actividades.
Fíjense ustedes ahora en una foto de acercamiento, todo esto está lleno de bares, restaurantes, comercios, bancos, hoteles, hosterías, viviendas. Hay mucha gente que vive en el centro histórico. Porque por ahí las actividades comerciales tienen un horario y fuera de ese horario pasa a ser tierra de nadie, ¿no es cierto? A veces. Restobares, sacando mesas afuera, turistas que caminan, gente que hace paseos turísticos, excursiones en carruaje, lo que sea. En la medida en que esto está cargado de actividades que sean compatibles con la estructura del edificio, obviamente, que el edificio pueda, no hablo de la estructura resistente solo, hablo en general. En la medida que el edificio esté capacitado, sea apto para albergar esa actividad, es bueno cargarlo de actividades. Por eso digo, no estoy en contra de que se hagan museos, sí estoy en contra de que todo tenga que ser museo. Fíjense, esto es en España, no recuerdo en este momento en qué ciudad, en donde estos viejos galpones fueron reconvertidos por la universidad como biblioteca. Entonces empieza a tener un uso, se mantiene, se preserva, se modifica lo que hay que modificar en este caso puntual, con una arquitectura que no crea falsos históricos, que no engaña, que delimita perfectamente lo que es existente y lo que es nuevo, pero que carga de vida al lugar. Por eso hablaba de la renovación y de la revitalización. Al considerar la importancia del patrimonio para la cultura y el desarrollo, los indicadores de cultura para el desarrollo en primer plano sitúan la sostenibilidad. Y cuando hablamos de sostenibilidad, quizá el título de la charla engañaba, por ahí hubo alguna pregunta que no tiene nada que ver sustentabilidad con la sustentabilidad de la que estamos hablando, con eficiencia energética, con cambio climático. No vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de sostenibilidad. ¿Cómo podemos hacer para que este patrimonio se sostenga y perdure en el tiempo y pueda ser legado, como decía el Perito Moreno, a las generaciones futuras? En este sentido, la sostenibilidad del patrimonio depende en gran medida de políticas y acciones que lo protejan. ¿De qué? De todos los agentes degradadores que mencionamos antes. Y para ello vamos a mencionar un marco multidimensional que en realidad son cuáles son los rubros, los grandes rubros, cada uno de estos es un paquete en sí mismo, que se deben evaluar o se deben considerar a la hora de tratar de evaluar un índice de sostenibilidad para el desarrollo. Básicamente son tres. Estas tres dimensiones, tres grandes rubros. Todo lo relativo a registros e inscripciones, protección, salvaguardia y gestión, y transmisión y movilización. Todo lo que sea registros e inscripciones hace referencia al grado en que un país cataloga su patrimonio en registros, en listas, en catálogos de inscripciones a todo nivel, municipal, nacional, internacional. Y también a qué gama de patrimonio cubren estas listas, estos registros, estos catálogos. El segundo punto es la protección, salvaguardia y gestión, que es el grado en que las autoridades públicas aprueban y aplican, porque no solo se trata de crear y legislar, sino de llevar a la práctica para que no sea letra muerta, políticas o medidas o normativas tendientes a proteger y salvaguardar el patrimonio frente a daños de todo tipo. Desastres naturales, actividades ilegales, el tráfico ilegal de objetos de arte, por ejemplo. Y al mismo tiempo, en qué medida las autoridades públicas aprueban y aplican y promueven la conservación activa de estos elementos patrimoniales. Si suministran subsidios, apoyo financiero, si llevan a cabo programas de formación y de capacitación tanto de profesionales como de operarios, en qué medida involucran a la comunidad local como custodio de los
elementos patrimoniales. Todo eso va en transmisión y movilización ya. Y esto, miren, cuando hablamos de transmisión y movilización me vino a la memoria hace varios años atrás. Armamos en el Instituto de Conservación del Patrimonio de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba un programa que se llamaba, tuvo una vida bastante efímera, lo alcanzamos a poner en práctica un año y después desapareció. Desde el instituto, yo soy codirector del instituto, estamos queriendo revitalizarlo para tratar de ponerlo en marcha nuevamente el año que viene o en el 2022, un programa que se llamaba El Patrimonio va a la escuela, que consistía en ir a las escuelas primarias, porque digo, si yo quiero transmitir a la sociedad qué es el patrimonio, qué patrimonio tiene esta comunidad, lo primero que tengo que hacer es que lo conozcan, y que lo quieran, y que lo valoren. Entonces, ¿qué mejor que empezar por los chicos, no? Entonces íbamos a la escuela primaria y le contábamos a los niños de 6, 7, 8 años, primero, segundo, tercer grado, en un lenguaje llano, accesible para ellos, qué tiene, en este caso algo muy concreto para los niños, qué tiene Córdoba que hace que sintamos el orgullo de ser cordobeses. ¿Qué tiene que nos une y que nos hace sentir parte de una comunidad? Entonces le mostrábamos qué cosas clave tiene Córdoba y por qué eran importantes. A eso refiere todo lo que es transmisión y movilización. Y esto es porque hay una trilogía que dice que hay que conocer para valorar, hay que valorar para querer, y hay que querer para conservar. Nadie puede conservar lo que no quiere, nadie puede querer lo que no valora, y nadie puede valorar lo que no conoce. Y esto es porque hay un proverbio persa que a mí me encanta, que dice que el futuro será de los que tengan alguna historia que contar.